Buenas noches con todo, por favor. ¿Me puede confirmar por el chat si es que se logra escuchar bien? Buenas noches con todos. Perfecto. Muy bien, entonces vamos a empezar nuestro webinar. Ya me han liberado la consola, así que vamos a iniciar el tema que está preparado el día de hoy. Estoy colocando en el chat el enlace que van a ingresar para descargar el archivo que se va a trabajar esta noche. ¿Ok? Ingresan a ese enlace, van a la pestaña archivo, guardar como, y lo ponen como Excel y lo descargan en su máquina. Ojo, no se va a trabajar en el entorno web. Tiene que descargar el archivo para que puedan seguir los pasos que yo voy a hacer. Igualmente, en el caso de que luego quieran repasar o practicar según en el video que luego se va a compartir ustedes, tengan el archivo que van a trabajar, ¿correcto? Entonces, por favor, me van confirmando qué personas ya tienen o cuántas personas ya tienen el archivo descargado para poder iniciar nuestro webinar del día de hoy. Perfecto. Muy bien, entonces, nosotros hoy vamos a trabajar con lo que son manejo de principales funciones, que es importante conocer para poder tener el mismo nivel todos nosotros. Y además, si por ahí hay un factor que no teníamos en cuenta sobre una de las funciones básicas, podamos aclararlas y de tal manera tener una igualdad en estas primeras funciones, que luego vamos a empezar a combinarlas como les había mostrado en la presentación que hicieron en sus oficinas. Muy bien, entonces, me voy a presentar. Como saben, mi nombre es Peter Chirinos, yo soy instructor Microsoft y conmigo van a llevar el listado de estos webinars que van a ser siempre todos los sábados de 8:30 a 9:30. ¿Correcto? Entonces, recuerden que en la parte inferior de la diapositiva está mi correo, que es pchirinos@cameperú.p, para cualquier consulta que tengan sobre los puntos que van a practicar o los videos que ustedes van a revisar para la capacitación. Me pueden escribir y con gusto les puedo ayudar. Recuerden que colocar en el subject del correo que son alumnos de Pacífico para poder un poquito eh, diferenciarlos de los alumnos que tenemos también en plataforma online. Muy bien, entonces vamos a tener nuestro archivo de Excel, ya lo tienen descargado, y vamos a ver algunos parámetros, ¿ok? Como la función suma, promedio, máximo, mínimo, contar, contará, sumar puntos sí, promedio puntos sí, contar puntos sí, y luego vamos a ver referencias. ¿Ok? Y como siempre, va a haber un listado de prácticas que los voy a dejar a ustedes para que lo puedan desarrollar ya la próxima semana, porque bueno, mañana es un poquito difícil que se pueda tener un poco de tiempo, por lo cual ya la próxima semana lo pueden revisar y si tienen alguna consulta, me lo hacen saber. Recuerden que es importante que lo puedan desarrollar de tal manera que nos aseguramos que tenemos ya, digamos, bien claro estas funciones. Muy bien, entonces vamos a ir a la primera función, que es la función sumar o suma. Recuerden que esta es una función un poco más sencilla, pero vamos a ver algunos aspectos que de repente desconocemos o si no para reforzar. Muy bien, la función suma lo que va a originar es poder tomar, ¿ok? Es poder tomar todos los valores numéricos de un rango de celda, ¿correcto? Y lo que va a tener es un resultado final. ¿Ok? Dentro de la sintaxis de la función suma, lo que nosotros vamos a trabajar es ya no solamente con la función que se escribe directamente en la celda, sino lo que vamos a hacer es trabajar con el autosuma. Y vamos a ver algunos puntos que debemos tener claro. Primero, entonces, vamos a colocar el cursor en la celda de 17. Nos vamos a ir a la pestaña Inicio,
¿ok? Vamos a ir a la pestaña Inicio, y en la pestaña Inicio, en el lado derecho, vamos a encontrar un grupo llamado Edición, y dentro de él vamos a encontrar este iconito, ¿ok? Este iconito, que es la de Insertar función. Muy bien, vamos a ingresar y vamos a encontrar en el primer ítem el nombre de la función suma. ¿Ok? Le damos un clic. Vamos a colocar aquí el curso donde estaba. Le damos un clic y como ven, automáticamente selecciona todas las celdas que están en la parte superior. Entonces, el autosuma lo que hace es tomar todas las celdas cercanas con valores numéricos y lo va a sombrear. Y como ven, no está mostrando el resultado final porque está esperando que nosotros confirmemos que es el rango de celdas que necesitamos para el resultado. Le damos Enter y ya tenemos el resultado que es de 160, ¿ok? Punto 28, ¿ok? Muy bien. Entonces, una vez que tenemos el resultado, el autosuma lo que va a hacer es tomar todas las celdas cercanas y vamos a tener el resultado final. Lo importante del autosuma es que donde colocamos el cursor para que podamos aplicar el autosuma, el cursor debe estar cerca dentro de los rangos numéricos que vamos a utilizar. Porque si nosotros colocamos el cursor en una ubicación un poco lejana, por ejemplo, esta celda de acá, la celda 21, y aplicamos autosuma, vamos a ver que no selecciona nada, porque como la función va a saber que justo este rango de celdas es lo que ustedes van a trabajar. Entonces, para poder aplicar el autosuma, nuestro cursor debe estar cerca de las celdas que va a tomar automáticamente ese resultado. Entonces, en el ejercicio anterior, nosotros teníamos esta celda vacía, por lo cual automáticamente tomó el rango de celdas que están en la parte superior y mostró el resultado. Otro punto que vamos a ver es el siguiente. Borren el resultado, ¿ok? Borren el resultado. Vamos a sombrear todas las celdas, incluyendo el vacío. Vuelvo a repetir. Borramos el resultado de la celda D17. Sombreamos todas las celdas, incluyendo la celda D17, incluyendo la vacía. Vamos a la autosuma, le damos un clic y ya tienen el resultado en la parte inferior. ¿Correcto? 160.28. Ahora, vamos a ver. Vamos a borrar el resultado nuevamente. Y ahora lo que nosotros vamos a necesitar, ¿ok? Con la función suma, es sumar celdas por separado. Ya no un rango de celdas, sino celdas de forma individual. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo necesito sumar todas las celdas que están en plomito. Vean, 26, 31, 20 y 17. Le vamos a dar un clic a la celda de 9. Y cuando le damos un clic, debemos verificar en nuestra máquina cuál es el símbolo que está configurado en su máquina para trabajar. En mi máquina es coma. Vean que sale esa franjita en la parte inferior, una franja horizontal. Vemos que aparece en mi máquina coma. Ustedes deben verificar qué es lo que aparece en su máquina. ¿Ok? Entonces, yo voy a colocar coma. Seleccionamos la celda, la celda 31, coma, la celda 20, coma, la celda 17. Entonces, aparte de sumar todo un rango de celdas continuos, también podemos sumar celdas por separado, utilizando el símbolo que separa de una celda u otro, según la sintaxis que te muestra esta franjita horizontal, que la mayoría de personas ni caso le hace. ¿Ok? Le damos Enter y ya tenemos el resultado. Solamente está sumando las celdas que hemos seleccionado de forma manual. Muy bien, vamos a ir a la hoja promedio. Y la hoja promedio también te permite realizar una operación en la cual va a sacar el promedio aritmético de todos estos rangos de celdas. ¿Qué es lo que va a hacer? Sumar todo ese rango de celdas y lo va a dividir entre 8 para tener el promedio de un resultado. Además de ingresar la función en la barra de fórmula como lo conocemos, vamos a ir al autocompletado y vamos a ver que en ese listado también tenemos la función promedio para poder ingresarlo. ¿Ok? Vamos a darle un clic, promedio, va a seleccionar todas las celdas que están en la parte superior esperando que nosotros le confirmemos. Para poder confirmar, nosotros le damos Enter
y ya tenemos el resultado que es 20.04. Una vez que ya tenemos el resultado, ¿ok? Sabemos que ha sumado todo ese rango de celdas entre 8 y nos da 20.04. Y como lo que hemos hecho en el caso anterior, también podemos podemos sacar promedio a celdas separadas. Entonces, siempre nos fijamos en esa franjita y ver qué símbolo es el que separa el número 1 con el número 2. Entonces, quiero sacar el promedio de todas las celdas que tienen un fondo plomo. Le damos un clic a la celda de 10, coma, a la celda de 12, coma, a la celda de 14, coma, y a la celda de 16. Muy bien, una vez que ya tenemos las celdas seleccionadas, ¿ok? Le damos Enter y ya tenemos nuestro resultado. ¿Ok? 23.95 por medio de estas celdas que están de forma separada. Y lo mismo vamos a hacer en la página máximo. En la página máximo, la función máximo lo que va a permitir es obtener el monto más alto dentro de un rango de celdas. Entonces, en la celda C18 ponemos el símbolo igual, función max, y seleccionamos todo el rango de celda que tenemos desde D9 hasta D16. ¿Ok? Ahora, señores, importante que quede muy claro desde el inicio del curso. La sintaxis correcta de una función o fórmula en Excel es que empiece con el símbolo igual. ¿Ok? Recuerden lo que estoy mencionando. La sintaxis correcta de una función o de una fórmula es que empiece con el símbolo igual. No es el símbolo más. ¿Ok? Entonces es importante que corrijan esa mala práctica y utilicen el símbolo correcto. Si ustedes buscan en cualquier página de Microsoft, en cualquier libro oficial de Microsoft, el único símbolo que se utiliza es el símbolo igual. Si ustedes van a dar un examen de certificación Microsoft para ofimática y no ponen el símbolo igual, la fórmula o función queda automáticamente anulada. Igual, en mi caso, si una función se ve que está siendo utilizado el símbolo más, yo lo voy a dar por erróneo. ¿Ok? Se debe empezar inicialmente trabajando sintácticamente bien la función. Claudio, ¿no te sale el error? ¿Te sale el error en la función promedio? Vamos a ver. Voy a trabajarlo. ¿La primera o la segunda, Claudia? La primera o la segunda forma que hemos trabajado. La segunda, perfecto. Vamos a volver a trabajarlo, Claudia. Ponemos símbolo igual, promedio. Le damos un clic a la celda de 10. Y Claudia, fíjate que abajo de la función sale esta franjita horizontal blanco. Y fíjate qué símbolo está después de la palabra número 1. En mi máquina sale coma. Verifica en tu máquina si es coma o punto y coma. Si en tu máquina dice punto y coma, coloca el punto y coma. ¿Correcto? Entonces, en mi caso es como dice coma, le selecciono las celdas. ¿Ok? Utilizando coma, según lo que me indica mi máquina, le damos Enter y ya tengo el resultado. ¿Ok? ¿Me confirmas, Claudia? Muy bien. Entonces, vamos a trabajar la función máximo. La función máximo lo que va a... Perfecto, Claudia. Entonces, la función max, ¿ok? Es la función que va a permitir obtener el monto más alto dentro de un rango de celdas. Entonces, esta función no utiliza el nombre completo, como es máximo. En este caso, solamente utiliza el nombre max hasta la X. Entonces, una vez que abrimos el paréntesis, seleccionamos el rango de celdas que está en la columna D, que es D9 hasta D16.
Entonces, ¿qué es lo que estoy buscando aquí? Estoy buscando cuál es el monto más alto que tenemos dentro de ese rango de celdas. ¿Y qué es lo que podría yo utilizar en mi trabajo de la función máximo? Por ejemplo, quiero saber cuál es el abono más alto que ha tenido en mi lista de clientes. ¿Cuál ha sido la facturación más alta que he tenido en mi lista de clientes? ¿Ok? Entonces, de esa manera puedo obtener ese resultado. Le damos Enter y ya tenemos el monto que es 5.000, que es el monto de la celda D16. Y la ventaja de utilizar esta función máximo en ese rango de celdas es que si yo, por ejemplo, cambio uno de los montos, ¿ok? Cambio uno de los montos de la celda, por ejemplo, D12, dice 479, le pongo 7.000, automáticamente la función actualiza, verifica que hay un cambio dentro de ese rango de celdas y va a colocar el monto ahora más alto, que es 7.000. Ahora, la función mínimo. La función mínimo es la función min, que lo que permite es encontrar cuál es el monto más bajo que tenemos dentro de un rango de celdas. Entonces, la función mínimo, que es la función min, lo que permite es, primero, seleccionar un rango de celdas, que va a ser el rango de celda de 9 hasta de 16, y según ese rango de celdas, le damos Enter, me va a indicar cuál es el monto más bajo que tenemos ahí, que sería 100. ¿Ok? Entonces, una vez que ya tenemos ese monto, cualquier cambio, ¿ok? Cualquier cambio de los valores que tenemos dentro de ese rango de celdas, cuyo valor ya no es 100 el mínimo, por ejemplo voy a poner acá 50, Enter, automáticamente se refresca. Lo que va a permitir es que siempre vamos a tener actualizados los montos de acuerdo a lo que pase dentro de ese rango de celdas. Y eso es lo más importante, que nos va a permitir poder automatizar y refrescar cualquier cambio que queramos. Perfecto. Entonces, ahí tenemos tres funciones básicas. Vamos a pasar a la siguiente, que vamos a trabajar dos igualmente. Muy bien, vamos a ir a la celda D22 y en la celda D22 siempre se... No, puede ser minúscula, Luisa. Yo lo hago solamente para que de alguna manera se pueda visualizar mucho más rápido a la hora de que ustedes ven la pantalla. Pero pueden escribirlo todo en minúscula, no hay problema. Es más, pueden mezclar mayúscula, minúscula y mayúscula. Eso no afecta en la ejecución de la función. ¿Ok? Muy buena pregunta. Pero no es, yo lo hago siempre en mayúscula, netamente, para que se pueda ver bien en la pantalla. Nada más. Listo. Entonces, en la hoja contar o contará, vamos a ver la diferencia de esas dos funciones. ¿Ok? La función contar lo que va a permitir es saber cuántas celdas tienen un valor numérico. ¿Correcto? ¿Cuántas celdas tienen un valor numérico? Entonces, en la celda de 22 vamos a colocar el cursor, vamos a poner el símbolo igual. Recuerden, la sintaxis correcta de una función siempre debe empezar con el símbolo igual, no con otro símbolo. Recuerden cuando hagan su evaluación, cuando hagan su examen, la pregunta que van a encontrar va a ser, ¿cuál es la sintaxis correcta del ejercicio que van a desarrollar en la hoja tal? Entonces es importante que siempre se empiece con el símbolo igual. Muy bien, vamos a poner la función contar. Entonces la función contar que estamos trabajando, lo que va a hacer es indicar cuántas celdas tienen un valor numérico. ¿Correcto? ¿Cuántas celdas tienen un valor numérico? Entonces, lo que vamos a hacer es seleccionar desde la celda de 13 hasta la celda de 20. Muy bien, entonces, seleccionamos este rango de celdas de 13 hasta de 20. Ok,
y le damos Enter. Entonces, ahorita, lo que vamos a tener como resultado final es 4. Hay 4 celditas dentro de ese rango de celdas que tienen valor numérico. Ahí lo vemos rápidamente. 1, 2, 3, 4. Si nosotros nos vamos a la celda, a la celda D14, vean que he puesto un fondo de color amarillo, y yo le pongo aquí otro monto, 100. Va a aumentar a 5, porque ahora dentro de ese rango de celdas, en la celda D14, hay un nuevo valor numérico. Pero la función contará, ¿qué es lo que hace? La función contará, lo que hace es contar cuántas celdas están ocupadas. ¿Cuántas celdas están ocupadas? ¿Qué significa ocupada, Peter? Significa que haya algo dentro de la celda, como por ejemplo, puede haber un valor numérico, puede haber un texto, puede haber espacios, puede haber valores alfanuméricos, símbolo más, símbolo menos, porcentaje, etc. Con tal que una de las celdas esté ocupada, también puede tener espacios. Entonces, si está ocupada, si está con algo, me va a indicar la función contará. Entonces, ponemos el símbolo igual, contará, seleccionamos el rango de celdas que están en la parte superior, que va a ser desde la celda D13 hasta la celda D20, y le damos Enter. Y me va a indicar que hay 6. 1, 2, 3, 4, 5, y hay una celda que tiene un vacío. A ver, voy a borrar aquí, voy a borrar por acá, acá. En la celda D18 había una celda que estaba con un vacío. Entonces vean que si nosotros nos vamos a la celda D16 y le pongo la palabra Perú, solamente la función contará se incrementa. La función contar no, porque solamente tiene valores numéricos. Si nos vamos a la celda D18 y pongo símbolos alfanuméricos, Enter, se incrementa solamente contará. Si nos vamos a la celda D20 y le pongo espacios con la tecla espaciadora, Enter, solamente la función contará se incrementa. En cambio, la función contar no. Entonces, ¿cuál es la diferencia de una función contar y la función contará? La función contar lo que hace es contar cuántas celdas tienen valor numérico. La función contará cuenta cuántas celdas están ocupadas. ¿Ok? Entonces, esa es la diferencia de uno con el otro. Muy bien, entonces, una vez que tenemos estas dos funciones completas, ¿ok? Una vez que tenemos estas dos funciones completas, vamos a dirigirnos a la hoja siguiente, que es la función sumar.si. Entonces, la función sumar.si, a diferencia de la función suma, lo que hace es sumar un rango de celdas con valor numérico siempre y cuando se cumpla con una condición. ¿Ok? Por ejemplo, tenemos este requerimiento. Tenemos una tabla que tenemos número de parte, tenemos una tabla con la descripción, una tabla con la columna precio y con la columna disponibilidad. En la parte de la fila 19 me pide saber cuánto es el precio de todos los productos con la disponibilidad stock. ¿Correcto? Entonces, a diferencia de la función suma, la función suma te celda de una celda inicial hasta la celda final. Y podemos sumar celdas de forma separada, pero no estamos colocando aquí algún tipo de indicador. En cambio, con la función sumar.si, nos permite sumar todos los valores numéricos siempre y cuando se cumpla con una condición en la columna disponibilidad. Entonces, la sintaxis de una función sumar.si es la siguiente. Primero es el símbolo igual. Luego el nombre de la función, que es sumar con R, sumar.si. Y luego tiene 3 argumentos. El primer argumento es el rango que se va a evaluar, que es la columna
donde se va a ir a preguntar. Luego sigue el criterio. ¿Qué palabra es la que voy a buscar en la columna de rango? Y luego, rango a sumar es qué es lo que voy a sumar siempre y cuando el criterio se cumpla. Muy bien, entonces, tiene 3 argumentos. Entonces vamos a ir a la celda C19 y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a colocar el cursor en la celda 19, vamos a colocar el símbolo igual. Me están haciendo una consulta. Entonces vamos a buscar la función sumar.si. ¿Ok? Vamos a buscar la función sumar.si. ¿Ok? Muy bien, entonces, la función sumar.si. Entonces, según el requerimiento, ¿quién me puede decir en el chat qué es lo primero que deberíamos seleccionar para ese requerimiento? Necesito sumar todos los precios siempre y cuando la disponibilidad sea stock. Necesito sumar todos los precios siempre y cuando la disponibilidad sea stock. Entonces, dentro de esta lista, ¿qué celda es la que debo seleccionar primero? Muy bien, Carlos. La columna disponibilidad. Selecciono la columna disponibilidad, colocamos coma, punto y coma según la configuración de su máquina y ponemos comilla doble. Comilla doble para poder escribir la palabra que vamos a buscar en la columna disponibilidad. Ajá, muy bien, Carlos. Carlos Omar, Carlos Pérez, perfecto. Entonces, luego de colocar de la celda de 10 a la celda de 17, muy bien, ¿qué palabra debemos colocar? Como indica Carlos, debemos colocar la palabra stock. La palabra stock lo podemos colocar todo en mayúscula o todo en minúscula. Es lo mismo, ¿correcto? Pero si ustedes buscan una palabra en una columna que tiene acento, en la columna, entonces en el criterio deben colocar su acento. El acento sí hace la diferencia en la búsqueda, pero no lo que es mayúscula y minúscula. Muy bien. Entonces, ponemos coma y ahora seleccionamos toda la columna de precio, que es lo que vamos a sumar. Siempre se selecciona al final lo que se va a sumar. Exacto, Carlos Ciesa. Entonces, una vez que ya tenemos la sintaxis, le damos Enter y ya tenemos el resultado. 2.353 es la suma de los precios, siempre y cuando la disponibilidad es stock. Vamos a la siguiente celda, vamos a poner igual, vamos a colocar sumar.si y vamos a hacer el mismo procedimiento. Vamos a volver a seleccionar la columna D, excepto perfecto equipo Huawei P20, excelente, la columna D, donde está la disponibilidad, coma, comilla doble, y ponemos agotado. Comilla doble, coma, y seleccionamos la columna C, que contiene los valores que vamos a sumar. Muy bien. Entonces, una vez que ya tenemos esta sintaxis, le damos Enter, y ahí tenemos el resultado, 3.744.64. ¿Y cuál es la ventaja? La ventaja, por ejemplo, si nos vamos a la celda D10, que ahorita dice agotado, vean que en la celda D10 contiene la palabra agotado. Yo lo cambio a stock, automáticamente cambia los resultados. Lo que va a permitir es que si hay un cambio de tipo de disponibilidad, la función sumar.si va a refrescar el nuevo resultado. Entonces, siempre vamos a tener el valor correcto al final de esta operación. Muy bien, sumar.si. Recuerden, sumar.si, rango evaluar, criterio y rango a sumar. En el curso también vamos a ver sumar.si.conjunto, ¿ok? Sumar.si.conjunto, que es otra forma de trabajarlo. Entonces recuerden que hay otra forma de poder buscar, ¿ok? Un resultado. Vamos a ir a la hoja promedio.si, ¿ok? Vamos a ir a la hoja promedio.si y en la hoja promedio.si vamos a
evaluar la sintaxis. La sintaxis de la función promedio.si es el siguiente. Símbolo igual. El nombre de la función, que es promedio.si. Y ese también tiene 3 argumentos. La columna rango, que es la columna evaluar. La palabra criterio. Y el rango que vamos a promediar. Tiene la misma composición de la función sumar.si. Entonces, vamos a ir a la celda C19. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos? Lo que nosotros necesitamos es sacar el promedio del precio siempre y cuando la disponibilidad sea stock. Entonces vamos a colocar símbolo igual, promedio.si. Vamos a seleccionar la columna D, que contiene las palabras según la disponibilidad, coma, cerramos, abrimos comilla doble, y vamos a colocar la palabra stock. Cerramos comilla doble, coma, y vamos a seleccionar la columna precio. Muy bien, una vez que ya tenemos esta sintaxis, le damos enter y tenemos el promedio de todos los precios, siempre y cuando la disponibilidad es stock, es de 835.50. Y luego vamos a ir a la celda C20. Vamos a colocar igual, promedio.si. Vamos a seleccionar el rango de celdas de la columna D, coma, comilla doble, y vamos a escribir agotado. Comilla dobles, coma, y vamos a seleccionar toda la columna C, que es la que vamos a promediar. Como ven, lo que nosotros estamos trabajando en este caso es la de poder realizar este promedio siempre y cuando se cumpla, ¿ok? Se cumpla con esa condición. Le damos enter y ahí tenemos el resultado de 688.91, ¿ok? Se está sacando el promedio siempre y cuando la disponibilidad es agotado. Perfecto. Así como hemos trabajado sumar.si, promedio.si, también vamos a trabajar con la función contar.si, ¿correcto? Y la función contar.si lo que va a hacer es saber cuántas celdas cumplen con un criterio. Aquí ya no vamos a sumar ni vamos a sacar el promedio, lo que vamos es contar, ¿ok? Hay 5 celdas que tienen la palabra tal en su columna, es saber el número de celdas. Por ejemplo, yo quiero saber cuántos clientes está con el estatus en proceso. Entonces, contar.si me va a indicar y puedo tener un cuadro de estadísticas de cuántos clientes en mi base de datos que estoy atendiendo durante el mes está con el estatus en proceso. ¿Cuántos clientes están con el estatus inicio de venta? Tal. ¿Cuántos clientes tengo con el estatus cerrado? Tal. ¿Cuántos clientes tengo con estatus perdido? Tal. Y ustedes pueden sacar esa estadística y luego graficarlo y ver en un rango de tiempo cuál ha sido su número de estatus de esos clientes. Entonces, aquí, por ejemplo, lo que yo necesito es sacar el conteo de cuántas marcas, cuántas laptops de la marca Lenovo tengo en mi stock. Luego, cuántas marcas, cuántas celdas de la columna marca diciendo Toshiba, luego HP y luego Dell. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es ir a la celda G11 y en la celda G11 vamos a colocar el símbolo igual y vamos a ingresar la función contar.si. Contar.si. Y una vez que tenemos la apertura de paréntesis, la sintaxis de la función contar.si es, primero, seleccionar la columna que vamos a evaluar. Luego, vamos a indicar el criterio, ¿ok?, de la columna que se va a evaluar. Quiero saber, por ejemplo, ¿cuál es el criterio? Sería la palabra Lenovo. ¿Cuántas celdas contiene la palabra Lenovo en la columna marca?
Entonces, una vez que abrimos el paréntesis, vamos a seleccionar la columna marca, es donde va a hacer la búsqueda, coma, y aquí, a diferencia del ejercicio anterior, ¿ok? A diferencia del ejercicio anterior, ya no vamos a colocar la palabra Lenovo, que es en este caso, sino lo que vamos a hacer es una selección de celda que contiene la marca que vamos a buscar. ¿Ok? Repito nuevamente. En esta función ya no vamos a colocar la palabra criterio o la palabra que va a ser utilizada como criterio en comillas dobles. Ya que tiene un cuadrito pequeño, como el que estamos viendo, y en la celda F11 contiene la marca que necesitamos buscar, entonces le damos un clic a la celda F11. De tal manera que nosotros podemos saber, ¿ok? Podemos saber cuántas celdas contienen la palabra Lenovo. Ahora, y Peter, ¿por qué seleccionas la celda F11 y no le ingresas el valor de forma manual? ¿Quién me puede decir? ¿Por qué ahora estamos seleccionando la celda F11 y no estamos colocando la palabra Lenovo en comillas dobles? ¿Qué ventaja tendría yo? ¿Ok? ¿Qué ventaja tendría yo si es que colocamos esto de forma automática con la celda F11? Carolina, para automatizarlo, perfecto, para automatizarlo. ¿Por qué? Porque si ya no vendo Lenovo, ¿ok? Si ya no vendo Lenovo y ya aquí en esta celda le pongo, por ejemplo, Acer, entonces automáticamente la función se va a actualizar y ya no va a buscar la palabra Lenovo, sino Acer. Porque si colocamos de forma manual la palabra Lenovo y ya no vendo Lenovo y quiero poner Acer, tendría que entrar manualmente a la función, borrar la palabra Lenovo y colocar la palabra Acer, cosa que es un poco manual, no es nada práctico. Entonces la ventaja de seleccionar la celda F11 es que dentro de esa celda contiene la palabra buscar. Luisa, tiempo, perfecto, tiempo, porque al cambiar la marca que estamos buscando, se va a automatizar. Para correr la fórmula, como indica Carlos Ciesa, sí, también, sí, pero para poder copiar esta función a las celdas que están en la parte inferior, ¿qué debo aplicar? Si yo le doy un Enter a esta función y lo copio a las celdas que están en la parte inferior, ¿ok? Estos valores están erróneos. Entonces yo a esta función, ¿qué es lo que debo aplicar y a quién? Perfecto, referencia absoluta, Carlos, Carolina y Carlos Ciesa. Correcto, esa es la respuesta, referencia absoluta o absolutos. ¿Ok? Entonces, ¿a quién debemos aplicar referencia absoluta? No. Si yo aplico referencia absoluta a la celda F11 y yo lo copio hacia la parte inferior, todos van a preguntar por Lenovo. Lo que debo hacer es aplicar referencia absoluta al rango de celdas de la columna. ¿Por qué? Miren lo siguiente. Yo voy a copiar esta función a una celda inferior. Dice 3. Ingreso a la función. Vean cómo bajó el rango de celdas. Si copio esta función a la siguiente, ven cómo está bajando. Entonces, ¿qué es lo que no debería incrementar en sus celdas? Como dijo Carolina, es el rango. Entonces, lo que debemos hacer es aplicar referencia absoluta a la columna D. ¿Ok? Carlos César también lo comentó al inicio y aplicamos referencia absoluta a la celda de 11 hasta la celda de 22. Entonces, estas dos celdas debemos aplicar referencia absoluta, como le dije el día viernes, ayer creo que fue. El nombre exacto es referencia absoluta, no se olviden. ¿Ok? Enter, lo copiamos a las celdas que están en la parte inferior y ya tenemos las respuestas correctas. Si le damos doble clic al número 3 de la marca Toshiba, vamos a ver que el rango de las celdas, que es la columna D, se mantiene de 11 hasta D22. La función de la
Búsqueda de HP se mantiene D11 hasta D22. Eso es referencia absoluta. Muy bien. Entonces, ahora vamos a ver, ya para terminar, qué es una referencia relativa y una referencia absoluta. Para eso vamos a ir a la hoja referencia, y en la hoja referencia vamos a trabajar con estos dos cuadros. Y voy a explicar de qué se trata. En la hoja referencia, primero vamos a trabajar con lo que es referencia relativa. Y referencia relativa es cuando copio una función o fórmula en una nueva celda, las referencias de celdas, las celdas seleccionadas, las celdas marcadas, cambian o se actualizan según la nueva posición de la función final. Vamos a ver un ejercicio para entender correctamente de qué se trata. Ven aquí. En este cuadro de texto tenemos una función suma de la celda C5 y la celda C8. ¿Correcto? Si yo esta función la copio a una fila inferior, ¿cuáles serían las nuevas ubicaciones de la referencia de celdas? ¿Qué es lo que incrementa? ¿Incrementa la fila o incrementa la columna? Pregunta. Si yo copio esta función a una celda inferior, ¿qué es lo que incrementa? ¿La fila o la columna? ¿Quién me puede decir? La fila, correcto. Ok, muy bien, Claudia, Luisa, perfecto. La fila. Entonces, Huawei 20, perfecto. La fila. Entonces, si yo copio esta función al lado derecho, ¿cuáles serían las nuevas celdas que tenemos como referencia? Si yo esta función lo copio al lado derecho, ¿cuál sería la nueva referencia de las dos celdas? ¿Quién me puede contestar? Si yo copio la función al lado derecho, lo que voy a incrementar es una columna. Entonces la nueva referencia va a ser la columna D5 y la celda D8. Función la copio a la celda que está en la parte superior. En vez de bajarlo, subo. ¿Cuál sería la nueva referencia de celda? Si yo lo copio hacia la parte superior. Muy bien, Claudia. Carlos. Ujú. Sería la celda C4 y C7. C4 y C7. Porque lo que estoy disminuyendo es fila. ¿Correcto? Entonces, eso es lo que pasa cuando es una referencia relativa. Cuando tú mueves una función a otra celda, si tú lo mueves al lado derecho, lo que incrementa es la columna. Si esa función lo copias al lado izquierdo, disminuye la columna. Si esa función lo pones a una celda superior, disminuye la fila. Si esa función lo copias a una celda inferior, incrementa la fila. Entonces, siempre las referencias de celdas van a actualizarse según el destino final. Entonces, vamos a ver acá un ejemplo. En el cuadrito que tenemos en el lado derecho, vamos a poner el símbolo igual, vamos a colocar la selección de la celda, voy a poner acá fondo blanco y color rojo. Vamos a seleccionar la celda K11 más la celda L11. Una fórmula simple para entender. La celda K11 hasta la celda L11. Le damos Enter y ahí tenemos nuestro resultado, que es la celda 23. Si nosotros seleccionamos la celda M11, donde está el resultado, van a ver que en la parte inferior derecho hay un botoncito o un cuadradito de color verde, en la parte inferior derecho. En vez de arrastrarlo para copiarlo, como se trabaja normalmente, ustedes van a dar doble clic rápido y van a tener el resultado de las otras celdas. ¿Ok? Entonces,
doble clic y se va a copiar automáticamente a la celda inferior. Entonces vean qué es lo que ha pasado con el resultado que dice 19. Al copiar hacia la parte inferior, lo que ha incrementado de la fila ya no es K11, sino K12. Tampoco es L11, sino L12. Y en la siguiente también pasa a ser 13, 14, 15 y 16. Entonces, como ven, según como yo lo copie, como lo estoy copiando hacia la parte inferior, se incrementan las filas. Y la otra referencia, que usted ya más o menos lo conocen, solamente que por el nombre, una referencia absoluta es cuando una referencia de celdas no cambia cuando se copia de una posición a otra. Entonces, cuando tú copias una función a una nueva celda y quieres que un rango de celda, como hemos visto en el ejercicio anterior, no incremente las filas o columnas en su nueva posición, yo debo aplicar referencia absoluta. Entonces aquí, en este cuadro, vamos a ver, también le voy a poner un fondo blanco para que se note mejor. Ya está. Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos acá? Voy a poner 3.25, creo que es el tipo de cambio. No me acuerdo muy bien. Por ejemplo, yo necesito convertir todos estos montos en soles en dólares, en la columna L. Entonces, para poder trabajarlo, por ejemplo, primero vamos a forzar un error para entender cuándo debemos aplicar referencia absoluta. Primero voy a forzar un error, ¿ok? Y luego vamos a ver por qué sale el error, qué parte hay que corregir y qué es lo que debemos aplicar. Entonces, en la celda L26 vamos a poner el símbolo igual, vamos a seleccionar la celda K26, vamos a dividir entre la celda que es L23. ¿Ok? Entonces, de esa manera nosotros lo que vamos a hacer es convertir el monto en soles en dólares. Una división. Recuerden, lo que vamos a hacer es forzar un error para entender por qué debemos aplicar referencia absoluta. Vamos a darle un Enter y si esta función o esta fórmula lo copio a la parte inferior, vamos a ver que van a salir unos resultados erróneos. ¿Por qué? Si nosotros vamos a la celda L27, vamos a ver que está trabajando con esta celda que es K24, que está bien porque como se ha movido esta fórmula hacia abajo, entonces de K26 pasa a K27, que está bien. Y esta celda de acá viene de moverse de la parte superior. Entonces, antes estaba en L23 y como estamos copiando hacia abajo, también disminuyó. Entonces, es aquí donde nos damos cuenta de que esta celda no debería incrementarse. Entonces, sabemos que esta celda debemos aplicar referencia absoluta. Entonces, aquí vamos a aplicar referencia absoluta a la celda L23, Enter, y la copiamos a la celda que están en la parte inferior. Y ahora sí, ya tenemos nuestro resultado. 72, si le damos doble clic, tenemos K27 con L23. Entramos a 71.38, ahí está. Igualmente, el resto. Muy bien, entonces de esta manera nosotros podemos tener un resultado correcto, sabiendo que la celda que vamos a trabajar, que es la L23, no debería incrementarse ni en filas ni en columnas. ¿Ok? Muy bien. Entonces, como práctica, estoy dejando algunos ejercicios práctica 1 hasta la práctica 8 para que se entretengan toda la próxima semana. Sería importante que ustedes lo puedan desarrollar, ¿ok? Para poder un poco repasar lo que hemos visto en el día de hoy. Y si tuvieran alguna consulta, me pueden escribir. Recuerden que en la primera hoja está mi correo electrónico, que es pechirinos@cameperú.org.p, ¿ok? Para que me puedan hacer las consultas si fueran necesarias, ¿ok? Igualmente, si tienen una cuenta de Twitter, me pueden seguir, que es @peter_chirino. Siempre retuiteo temas interesantes de Excel o de ofimática, o en algunos casos mis publicaciones en mi blog, que de repente puede ser útil para ustedes. Siempre trato de repartir un poco temas de tecnología
de infraestructura y con temas de ofimática para balancear un poco mis temas de mi blog. Listo, señor. Entonces, no sé si tuvieran alguna consulta con algunos puntos que hemos tratado, sino para poder aclararlas. ¿Ok? ¿Tuvieran alguna consulta con los temas que hemos tratado o todo está ok? Sí, se le quita, por ejemplo, referencia relativa. Si tú copias esta función, por ejemplo, Luisa, si tú copias esta función hacia el lado izquierdo, entonces va a ser la columna B5 y la columna B8, si lo llevas al lado izquierdo. ¿Ok? Listo, señores, entonces muchas gracias a todos, que tengan un buen fin de semana. A los que son papás, feliz día adelantado. Los que todavía no, van a estar con sus familias igualmente, que la pasen bien, que tengan un fin de semana. Y ya nos estamos viendo el próximo sábado a la misma hora, en el mismo lugar. Listo, señores, muchas gracias.